¿Cómo invocar a un ángel? En ocasiones muchas personas se han preguntado cómo pueden contactar con su ángel guardián, Jesús o un ser superior. Se dice que existe la posibilidad de que el universo se mueve en una misma dirección, pero con diferentes dimensiones. Las dimensiones son diferentes estados de la existencia que se experimentan durante el camino hacia el ser. Únicos. Son los pasos evolutivos que el ser experimenta para regresar a la fuente divina. La longitud de onda o frecuencia difieren. Sin embargo, los niveles dimensionales en los que se combinan estas formas de energía van en sintonía con el espacio-tiempo. Entender esto es parte de la gran teoría general que nosotros llamamos sincronización bidimensional, ya que se logra la comunicación en 2 dimensiones al unísono. Las dimensiones son frecuencias dentro de las cuales vibramos. Creyentes afirman la existencia de 7 dimensiones perceptuales que se corresponden a la 8ª dimensional, donde nos encontramos en estos momentos. ¿Qué significa cambiar de dimensión? Cambiar de dimensión significa expandir nuestra conciencia. Así como existen aquellos que creen, también se encuentran aquellos que no lo hacen. Nadie culpa a nadie de esto, o al menos no es justo pensarlo, ya que nadie nace sabiendo el porqué o para qué de nuestra existencia. Nuestro cerebro se ha desarrollado para percibir el mundo de una manera determinada. Entonces, cambiar de dimensión es expandir nuestra forma de percibir la realidad y de ver las cosas. Ahora nos encontramos pasando a una realidad más energética, la cual se parece más al mundo de los sueños y la imaginación. Es importante advertir y tener en cuenta una definición más clara de lo que nos depara nuestro viaje a través de las dimensiones. He aquí aquellas a cuales se les relaciona a la misteriosa y asombrosa dimensión de los ángeles. La 4ª dimensión es la frecuencia, donde la conciencia adquiere un sentido de integración grupal sin pérdida de la individualidad. Esta frecuencia ha sido llamada zona arquetipo o inconsciente colectivo. Es el lugar donde residen los sentimientos, las emociones y los sueños. En esta dimensión percibimos el tiempo en oleadas cíclicas y en forma espiral. Existe en un campo cuántico donde se presentan simultáneamente todas las alternativas y posibilidades. Es la frecuencia de la sincronicidad, la empatía y la telepatía. Es la última dimensión donde experimentamos con el cuerpo físico como vehículo de aprendizaje. En esta frecuencia percibimos la multidimensionalidad y nos damos cuenta de nuestra responsabilidad al hacernos conscientes de que cada una de nuestras acciones afecta el todo. La siguiente es la 5ª dimensión, o más conocida como la frecuencia de la sabiduría, y es totalmente pura energía. Es donde se encuentran los maestros ascendidos y los espíritus guías. En la 5ª dimensión experimentamos la fusión con nuestro ser superior o multidimensional y con el grupo de almas al cual pertenecemos vibracionalmente. Es la dimensión donde recordamos quiénes somos y despertamos nuestra sabiduría interna. Es en esta dimensión donde se forma un solo ser de mayores dimensiones. Es una frecuencia energética no física. El tiempo es un continuo donde solo existe la hora eterna. En esta dimensión se dan sueños de volar, sueños de sanación, de experiencias superiores y enseñanzas. Es donde los humanos sueñan su vida dotándola de la realidad espacio-temporal y luego se despiertan y viven esos sueños. Aquí se manifiesta la conciencia superior, los sueños lúcidos y la magia blanca. Pero, ¿cómo lograr ver, sentir o escuchar tales dimensiones o frecuencias? Los que han logrado tal hazaña mencionan que se debe a una gran concentración de energía en nosotros mismos, elevando la vibración. Ellos han conseguido estar en otra dimensión, pero dicen que aún sus cuerpos se mantienen en esta. Elevar tu vibración es posible logrando mantener una serie de hábitos constantes. Era de esperarse que una vez conociendo o adquiriendo información de tal magnitud del universo quiera seguir creando seres de bien, seres tales como los ángeles.
quienes logran o son conocidos por tener la capacidad de llevar a cabo la antes mencionada sincronización bidimensional. Estos hábitos los podemos resumir en 10 factores sencillos y rutinarios. Si eres tenaz y quieres experimentar la capacidad de control sobre tu ser, se recomienda llevar a cabo estos hábitos. El primero y más importante es la oración o meditación. La oración abre tu corazón y te llena de amor, y el amor es lo que conecta con Dios. Durante unos minutos siéntate en una silla con el respaldo recto. Cierra los ojos. Visualiza cómo de lo alto de la cabeza sale una luz increíblemente brillante, lo más brillante que puede existir, y que esa luz atraviesa techos, nubes, hasta llegar a la galaxia más cercana y más allá todavía. A esto se le llama anclarse. Cuando lo hayas logrado, trata de sentir cómo un ángel te abraza. Imagina la suavidad de sus alas y la tibieza de su cuerpo junto al tuyo, protegiéndote, guiándote, enseñándote, abriéndote el camino, atrayendo toda la salud, la buena suerte, el amor que mereces por designio divino. Aprovecha cada segundo, háblale a tu ángel, dile tus preocupaciones, pídele consejo y consuelo, dile todo aquello que está en el fondo de tu corazón, eso que no te atreves a compartir con nadie. Reconoce que, aunque sabes que siempre está a tu lado, durante mucho tiempo dejaste de compartir con él. Pero de ahora en adelante esto irá cambiando. Pídele que te diga cómo es y cuál es su nombre. Tu ángel te responderá. Si no lo hace el mismo día, síguelo intentando. El nombre de tu ángel, que casi siempre tendrá la terminación él, que quiere decir de Dios, como en Miguel o Gabriel, te llegará a un nivel mental como comunicación telepática. Hay que ponerse atento para reconocerlo. También es posible que sueñes a tu ángel. Cuando lo recibas, dale las gracias y pídele protección. Como segundo factor es encontrar algo que te guste y apreciarlo. El tercero es hacer una lista por las cosas que estás más agradecido. El cuarto es hacer algo bueno por alguien más. El quinto, no meterte en la vida de los demás. El sexto, moverte. Séptimo, toma el control de tu vida. Octavo, enfoca y controla tu respiración. Noveno, no temas. Décimo, tener grandes y largas conversaciones positivas contigo mismo. Yo soy el documentalista y esto fue Cómo invocar a un ángel. Gracias y hasta la próxima.